compañeros, decirles que esta charla, esta conversación, este primer intercambio con este tema que para nosotros es más que importante y fundamental, va a estar siendo grabado, que las intervenciones, preguntas o lo que quieran comentar, pueden hacerlo a través del chat. La dinámica de esto principalmente tiene que ver con un primer acercamiento a lo que es la etapa en que estamos, el momento en que estamos, con la discusión o el inicio de una discusión, ojalá fuese una discusión profunda, ojalá fuese eso, pero con algunas dificultades, que tiene que ver con el presupuesto. Yo pregunté hace un momento si estaba Pablo, porque no lo veía acá en la pantalla. Es el compañero Pablo de Rocha, economista, a quien ya antes de empezar este conversatorio vamos a agradecer la buena disposición, que una vez más acompaña a la Federación Uruguaya de Magisterio en actividades como estas u otras, que ya ha estado en otras oportunidades, y con su condición de docente, que sabe llegar muy claramente a todos con esto, que no es sencillo el tema presupuesto, por lo menos no lo es para mí, pero él sabe hacerlo llegar sin muchas dificultades. Pero antes de darle la palabra a Pablo, me voy a tomar unos minutitos para compartir con ustedes, con todos ustedes, algunas cuestiones que tienen que ver con el marco legal de presupuesto y por qué y dónde está lo que nos ampara con respecto a la ley de presupuesto que se está discutiendo. Algo que seguramente para la mayoría de ustedes es algo que ya lo saben, que es algo sabido, para otros no tanto, y bueno, y el que sabe que repase y el que no sabe que aprenda, y de eso se trata, de aprender de unos y otros. En la Constitución de la República, en su artículo 214, el Poder Ejecutivo está establecido que proyecta con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, el presupuesto nacional que regirá para el periodo de gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los 6 primeros meses del ejercicio de su mandato. El presupuesto nacional se proyecta y aprueba con una determinada estructura. De esa estructura yo tomé 2 o 3 cosas. Una, que son los gastos corrientes, bájale el volumen, los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa. Otro, los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso. Y los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que sobre el monto total de los recursos corresponde a gobiernos departamentales. Estos apartados, los que acabo de mencionar y otros que están en la Constitución de la República, pueden ser objetos de leyes separadas, pero el Poder Ejecutivo tiene, dentro de los 6 meses de vencido el ejercicio anual, debe coincidir con el año civil y debe presentarlo al Poder Legislativo esa rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, con las modificaciones que crea conveniente. Estas alusiones a los que estoy haciendo lugar tienen que ver con el paraguas que al día de hoy en el cual estamos inmersos para esta discusión de presupuesto. En el artículo 220, también de la Constitución de la República, hace referencia a que los entes autónomos, entre ellos la ANEP, somos un ente autónomo, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo. ¿Por qué elijo este artículo especialmente para compartir con ustedes? Porque tiene que ver no solamente con que esté establecido en la Constitución de la República, sino que somos entes autónomos y nuestro ente autónomo ANEP tiene una obligación constitucional que es de presentar su proyecto al Poder Ejecutivo. Capaz que después, cuando vayamos adelantando, nos damos cuenta por qué hago mención
a este artículo. En el 216 habla de que lo que se proyecta en ese presupuesto no puede exceder el mandato del gobierno ni aquellos que no se refieran exclusivamente a su interpretación y ejecución. Eso es, en términos generales, lo que hasta ahora venía sucediendo en el país con ese marco legal tan amplio. Hoy, y a partir del nuevo gobierno nacional, los primeros días, el 11 de marzo, para ser más explícito, el presidente de la República con sus ministros elaboran un decretan lo que es el decreto 90 del año 2020, y hago referencia a este decreto porque lo vamos a estar viendo y sufriendo en todo este periodo, y está bueno conocer su contenido. El decreto 90 del 11 de marzo, entre otras cosas, dice que se le asigna al Poder Ejecutivo un límite máximo de autorización para el gasto. Recién hablábamos, hace 2 o 3 minutos antes, de que el presupuesto tenía un límite de gasto. Bueno, aquí en este decreto lo que hace el presidente de la República es limitar lo máximo, autorizar el máximo de gasto, y allí decreta en su artículo 1 que para el ejercicio 2020, incisos del 2 al 15 del presupuesto, que el límite es el 85% de los créditos comprometidos en el ejercicio 2019. Repito, el 85% de los créditos comprometidos en el ejercicio 2019. Cualquiera puede pensar, acá falta, porque si hay créditos comprometidos, hay un 15% que está faltando y que de algún lado hay que recortar para poder responder a ese 15% que falta del anterior. Esto, de este decreto, uno puede pensar a priori que no involucra a los que somos entes autónomos. Si nosotros pensamos, decimos, está bien, este decreto a nosotros no nos toca por ser ente autónomo. Pero este aquí que en este mismo decreto, en el artículo 9 de este decreto, hay una exhortación. Esa exhortación dice textualmente: exhórtese a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, a los entes autónomos, somos nosotros, entes autónomos, descentralizados y otros, a adoptar en el ámbito de su competencia las medidas que en este decreto se establecen a fin de coadyuvar con el objetivo emprendido por el Poder Ejecutivo, que es de disminuir el déficit fiscal. Disculpen que omití decir que esto es porque hay una valoración de un déficit fiscal que tiene el país que de alguna forma hay que abatirlo. El presidente de la República, sus ministros entienden que esta es la forma de abatir ese déficit fiscal, que es autorizando como límite de gastos el 85% del ejercicio anterior. Esto es lo que nos rige, y esta exhortación, podemos pensar, a nosotros no nos exhorta, no nos obliga. Bueno, seguramente no nos obliga en la literatura, sí en las definiciones, y el gobierno ya ha definido, y el gobierno de la educación también ha definido, que esos 85% también nos involucra a los organismos del 220, en este caso entes autónomos. ¿Cómo nos colocamos frente a esto? Nosotros tenemos como trabajadores una herramienta potente que fue construida durante mucho tiempo con la lucha de muchos de nosotros tal vez ni estuvimos en esa construcción, pero sí la tenemos, que es la negociación colectiva. La ley 18.508 de negociación colectiva da cuenta de que si bien no hay
ya están apareciendo algunos comentarios en el chat. Si me permiten, yo voy a intentar ser muy breve y después, claro, que voy puntualmente a aterrizar en lo que es la escuela y lo que hasta ahora tenemos como informaciones para ir avanzando. Si quieren colocarlo en el chat, las preguntas está bien. ¿Sí? Lo que decirles, esta ley de negociación colectiva establece distintos ámbitos donde negociar colectivamente con el gobierno distintos aspectos que tienen que ver, en este caso, con una construcción presupuestal. Estos estamentos, estos distintos, por decirles, estamentos, tienen que ver con la representación de los trabajadores en el Consejo Superior de Negociación Colectiva, con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, con OPP, con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, donde se dan los primeros lineamientos, y acá más específicamente, seguramente lo tome Pablo y más profundamente este hecho, igualmente decirlos como integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, hemos participado en una de las instancias de negociación superior, del Consejo Superior, donde claramente allí se nos establece que a los organismos del 220, ¿se acuerdan nosotros? Los del 220, también nos comprendía este decreto, que en principio es una exhortación, pero claramente hay una definición de que nosotros también estemos dentro de ese recorte. Y para ir avanzando, ahí, luego de esas instancias que todavía continúan, ya ha habido 2 instancias del Consejo Superior de Negociación Colectiva, hay otra fijada para el día 10, e inmediatamente del día 10, en esa misma reunión, se va a instalar lo que son las ramas. Allí en el Consejo Superior vamos todos los públicos, la representación de los públicos, pero luego está la negociación por rama, y ahí vamos el sector educación a negociar por rama, pero siempre con los paraguas que tanto está definido en la Constitución, como el paraguas de la negociación tripartita del sector público, como la rama y ahí en educación. Esa instancia todavía no se dio, por eso este intercambio es un primer intercambio para irnos acercando al tema de presupuesto y para que ustedes manejen la información. La información, cuanto mayor cantidad de personas manejemos la información, nos parece que nos ubica en mejores condiciones para ir tomando decisiones del lugar que cada uno ocupe y que cada uno le corresponda. Ahora, paralelamente a esto, además de la estructura de la negociación colectiva, que cualquiera de ustedes puede bajar la ley y leerlo si le interesa con mayor profundidad, o intercambiar con otros compañeros y compañeros para saber el alcance o si quedan dudas, decirles que hemos tenido además algunas instancias, y van a ser los primeros en enterarse, por lo menos tener contacto directo con lo que hicimos hoy, o la instancia que tuvimos hoy como Federación Uruguaya de Magisterio con el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Para decirle algunos antecedentes, esta negociación colectiva, que además corresponde que el Consejo de Educación Inicial y Primaria convoque a la Federación, o la Federación solicite el ámbito de negociación, desde el Consejo de Primaria no había habido ningún tipo de convocatoria, sí de parte de la Federación, desde los primeros días del mes de junio hemos solicitado la información que sabíamos que ya se estaba procesando, o a la interna de los consejos, o a la interna del Consejo Directivo Central. Gracias. Hemos tenido instancias como coordinadora de sindicatos con el Consejo Directivo Central. Ellos en la última reunión nos han acercado un material que nosotros hemos compartido ya con las filiales de la Federación, pero que es un material público, que es un primer borrador, o primero, segundo, tercero, primero para nosotros, porque recién lo tuvimos,
en nuestras manos, donde hay una serie de elementos, que tal vez Pablo después haga alusión a ellos o referencia a ellos, hay una serie de elementos que nos generan más dudas que certezas, más incertidumbres que certezas. Pero sobre las certezas, que a veces es bueno hablar sobre certezas, o siempre es bueno tener certezas, una de ellas es que la línea de base sobre la cual se va a estructurar el presupuesto no tiene incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un espejo, tomando en cuenta el decreto 90, que va en recorte, de un presupuesto 2019. ¿Esto quiere decir que va a ser lo mismo? No. Que hay que generar, en palabras de ellos, optimizar recursos. Cuando digo de ellos me refiero a los que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones, tienen un estricto control para lograr que la recomendación o la exhortación del Ejecutivo se cumpla, que es este recorte de un 15%. Y yo acá entre nosotros voy a hablar de recorte porque esto exactamente es un recorte. Porque si teníamos algunas cuestiones, por ahí sí preguntan suplencias, y sí, si teníamos algunas funciones, en el caso del magisterio, que hoy están por lo menos amenazadas, y bueno, y sí, son pérdidas de derecho y son recortes que teníamos y que vamos a dejar de tener. Claramente esto todavía no está cerrado, todavía es un proceso. Hoy estuvimos como primera bipartita, la solicitamos con el Consejo de Primaria, solicitamos el 9 de junio, volvimos a hacerlo los primeros días de julio, lo reiteramos el 22 de julio, pedimos las informaciones que la ley establece claramente que tenemos como trabajadores organizados derechos a tener la información. Bueno, hoy estuvimos en la mañana con el Consejo de Primaria, que no tenía información para darnos, que no pudo clarificar algunos de los aspectos del material que nos había presentado Codicen en lo que refería a primaria, y la respuesta, para compartirlo con ustedes, o la certeza, tiene que ser compartida de la forma en que lo vivimos, y que es que el presupuesto, como antes lo conocíamos, elaborado en los desconcentrados, y luego en el Codicen, recopilar esos presupuestos para armar el propio, esto no es así. Acá hubo un cambio, y el cambio grande es que esto se elabora todo en Codicen. Lo que llega a los desconcentrados, en este caso a primaria, es esto de, tenemos como el marco general y le tenemos que ir poniendo contenidos. Y ese marco general son los límites de gasto presupuestal. Entonces, claramente lo que vaya a estar dentro de esos límites o dentro de ese marco general va a quedar corto para lo que nosotros veníamos teniendo. Y allí, en ese material de Codicen, que nos presenta Codicen, hay algunos aspectos que nos preocupan sustancialmente, pero que lo vamos a compartir. Esto es una primera mirada, esto todavía está en discusión dentro de los organismos de la Federación, recién el viernes vamos a tener nuestro secretario ejecutivo, o sea que es una primera valoración del material. Acá claramente establece, por lo menos va en líneas directas con certificaciones médicas, y habla de certificaciones médicas sin tomar en cuenta ningún otro aspecto más que los números y cantidades, sin tomar en cuenta que en el caso del magisterio la mayoría somos mujeres, que los cuidados tanto de niños como de personas mayores están a nuestro cargo, eso no está son números fríos. Y hablan además de esas certificaciones médicas y hacen una relación con enfermedades, o por lo menos plantean enfermedades que son como que las de mayor prevalencia, y entre ellas están las enfermedades psíquicas. Nosotros estuvimos recopilando y releyendo materiales que tienen que ver con
la bonificación, recuerdan ustedes que los docentes tenemos una bonificación especial de porcentajes especiales si somos maestros de clase, si somos maestros de educación especial, las bonificaciones en los, que redundan en nosotros en nuestra jubilación. A eso me refiero con las bonificaciones. Y buscamos por qué, dónde estaban los documentos que daban cuenta de esta creación de las bonificaciones. Y claramente se crean estas bonificaciones en aquellas actividades laborales que tienen riesgo de vida o de integridad física o psíquica. Y aquí está donde se relaciona que nuestra profesión tiene una vinculación, o eventualmente tendría una vinculación, con enfermedades psíquicas. Hay muchas investigaciones al respecto sobre lo que causa la profesión docente en el tema de salud, directamente en la salud de las personas o que desempeñamos la función. O sea que tampoco en este presupuesto se toman en cuenta algunas cuestiones que son más de territorio de los maestros en las escuelas, de los funcionarios en las escuelas. Hoy en el Consejo de Primaria, en esa bipartita, que lamento decirlo, solo tuvo el rótulo de bipartita, porque no hubo intercambio de información cuando el Consejo dice que no lo tiene, por eso no hubo ningún tipo de intercambio ni de acercamiento, ni de claridad tampoco en las informaciones. Pero ahí establecíamos los funcionarios. ¿Qué pasa con los funcionarios, aquellos compañeros o aquellas compañeras que tienen afecciones de salud que dan cuenta de problemas de columna, de problemas por alzar o sostener ollas de tamaños, de dimensiones tan grandes que afectan directamente a su salud? Entonces, claramente, las certificaciones médicas es un punto a lo que ellos les han puesto el ojo para buscar esto de ajustar o de recortar a ese 85% que está establecido que lo van a hacer. Otro de los aspectos que no es menor tiene que ver con las suplencias, y hablan de cantidades en cuanto a suplencias sin tomar en cuenta, por ejemplo, la figura del 662, que es aquel maestro que suple la ausencia puntual de maestros de clase. El que es maestro entiende de lo que me refiero, y bueno, el que no es esto. El garantizarle a los niños y a las niñas, a los grupos de escolares, que tengan el maestro del frente. Eso no está considerado como suplencia y sí está puesto en cuestión. Está puesto a consideración de ser un foco donde sea posible o posiblemente se va poco, porque en algún aspecto lo dicen claramente, revisar el financiamiento de las suplencias. Otro punto que nosotros, yo no quiero hacer muy largo esto, pero otro punto al que nosotros en una primera mirada y en un primer acercamiento al documento, seguramente la profundidad nos lleve a buscar y a descubrir muchas otras cosas que están acá. Pero otro de los aspectos tiene que ver con, lo que ellos llaman, ay, ahora se me borró por completo, lo que ellos llaman las funciones que no tienen grupos directamente, que no tienen grupo a cargo directamente. Horas de apoyo, gracias. Horas de apoyo. Estas horas de apoyo, que están establecidas en el documento, sin especificar a qué le llaman, ni qué contenido tienen adentro, pero tienen un valor de 758 millones, porque esto se trata de millones, y nos vinimos hoy sin poder aún tener claridad a qué se estaban refiriendo. Pero sí nombraron a maestros comunitarios, nombran a la función de maestros dinamizadores, nombran las salas, todas las salas docentes que hay, o sea, todo aquello que sea función que no esté directamente vinculado a un aula, ahí
se está poniendo en cuestión. En definitiva, compañeros y compañeras, yo no quiero aburrir con un análisis que, insisto, es primario de un documento que tuvimos hace escasas horas, que el tiempo constitucional que nos queda para adelante es al 31 de agosto, para que se presente veo los gestos de los rostros de los compañeros que tengo en la pantalla, el 31 de agosto es el límite para que ingrese al Parlamento este presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública, que además de primaria abarca los otros subsistemas. Por lo cual sí que estamos en problemas, sí que estamos en una situación donde hasta hace poco tiempo decíamos el 6+1 y luchábamos por el 6+1, no nos bajamos de un 6+1, pero nuestra realidad hoy es en principio esta que estamos manejando. Por lo cual, invitarnos a todos a profundizar en estos análisis, a ocuparnos de este tema juntos, porque claramente de esto tenemos que salir juntos, lo más juntos posible. Y bueno, gracias a todos y a todas por estar. No sé si, Pablo, estás ahí. Te voy a dar la palabra, si sos tan amable, y voy a ir mirando después el chat para ver si allí hay algo que corresponda que se conteste o no, o algo que no estuvo claro también, se puede dejar en el chat, todo lo que ustedes quieran. El documento al que hago referencia, creo que alguien lo subió recién, me pareció que alguien lo había subido al chat, por lo cual, y si no, vemos la manera de hacérselo llegar a todos y a todas. Y a Pablo te doy la bienvenida y nuevamente el agradecimiento. Arriba, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, espero que se escuche bien. Bueno, me alegra incluso saber que en realidad esto va a ser el punto de partida de una serie de discusiones y debates, porque creo que en el día de hoy va a ser absolutamente imposible agotar la discusión, a pesar de la urgencia del tema y de la importancia del tema. Urgencia por lo último que decía Elvia. Nosotros pudimos avanzar por allá por el 2008-2009 en impulsar una ley de negociación colectiva para el sector público. Una ley que bueno, claramente es una novedad para nuestro país, pero que es prácticamente inexistente en el resto del mundo. Somos uno de los pocos países en el mundo donde existe negociación colectiva para los trabajadores públicos. Lo que se logró fue una ley de negociación colectiva, la 18.508, como dijo bien Elvia, que es una ley que a mi modo de ver es muchísimo más completa que la ley de negociación colectiva del sector privado, entre otras cosas porque además de discutir los aspectos típicos que le preocupan a los trabajadores, que muchas veces es el salario y las condiciones de trabajo, amplía los cometidos y los contenidos a ser negociados, y como bien se dijo aquí, está previsto de manera obligatoria la negociación de temas de enorme trascendencia para el trabajador público, como puede ser la carrera funcional, reestructuras, pero fundamentalmente esto último, conocer los contenidos o el proyecto de ley de presupuesto nacional o de rendición de cuentas. Es decir, la ley establece la obligatoriedad que tienen las autoridades de gobierno de darle a conocer información, adelantos o el proyecto, si así fuese, antes de que ingrese al Parlamento. Es decir, antes del 1 de septiembre, como bien dijo Elvia, de acuerdo a los plazos constitucionales, el proyecto para su discusión en el Parlamento debería ingresar antes del 1 de septiembre para su discusión y eventualmente su aprobación. Pero antes del 1
de septiembre, tenemos, de acuerdo a la ley, una oportunidad de conocer y, bueno, y en definitiva reaccionar a lo que se propone o se pretende forme parte del próximo presupuesto nacional. Por eso la importancia que nosotros destacamos de esa ley, la ley de negociación colectiva en el sector público, donde, bueno, obviamente en el marco de esa ley hemos tenido 2 reuniones, y me parece importante hablar al menos unos minutitos de lo que se ha hablado hasta ahora y de lo que se ha avanzado, si es que se ha avanzado en el tema. La ley prevé distintos niveles de negociación y lo que se ha llevado adelante es lo que podríamos llamar el espacio máximo, el órgano máximo a nivel superior, donde se reúnen obviamente las autoridades competentes del Poder Ejecutivo. Ahí participa obviamente el Ministerio de Economía y Finanza, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil, obviamente el Ministerio de Trabajo, y bueno, y por supuesto, una delegación del movimiento sindical, del PIT-CNT. En ese marco, lo que está previsto, a grosso modo, y lo que más a todos nos puede interesar, es los contenidos de ese proyecto de ley de presupuesto nacional, que no solamente tiene que ver con la expresión contable típica que son los planes de gobierno, sino que también, como ha sido tradicional, también se incluye la pauta salarial, el criterio con los cuales van a ser los ajustes salariales los próximos años. Y en la última reunión, si bien sobre los contenidos del proyecto no tuvimos mucha información, salvo algunos anuncios en torno a reestructuras, a la posibilidad de reestructura o de alguna política vinculada a la redistribución de funcionarios a lo largo y ancho del Estado, nos preocupaba cuál iba a ser la pauta. Recordemos, de acuerdo al presupuesto nacional vigente, vence el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo al artículo 4 de la ley de presupuesto ya del gobierno de Mujica de 2010, se prevé, y desde entonces ese es el criterio, cuál va a ser la pauta salarial. Ustedes recordarán que el criterio es de inflación proyectada o futura con correctivo al cabo de los 12 meses. Es decir, el 1 de enero de 2020 nos adelantaron un ajuste que coincidía con el centro del rango meta del Banco Central en materia inflacionaria, un 5%, y al cabo de los 12 meses, o sea, cuando se alcance el 31 de diciembre del 2020, habrá que comparar la inflación acumulada en los últimos 12 meses con ese ajuste de 5%. Y en caso de que la inflación supere, debe corregirse, aplicarse un porcentaje de manera de que la capacidad de compra del 31 de diciembre no caiga respecto a el 1 de diciembre de 2020. Hoy la inflación está por encima, hoy se conoció el dato, hoy la inflación acumulada del año alcanza 7,37%. Esto implica que en el acumulado de 12 meses seguimos sobre el 10%, 10,13%. Si hoy se cumplieran los 12 meses, el correctivo estaría en el orden de 4,88%. Es un porcentaje significativo y que pusimos en el marco del Consejo Superior como elemento. Si bien para las autoridades de gobierno esto pareció una novedad, aparentemente desconocían el criterio de ajuste, para los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en definitiva es el árbitro o que garantiza un poco las cosas que se acuerdan, no hay la menor duda que el correctivo corresponde y deberá ser aplicado una vez que se conozca el dato de la inflación
correspondiente al mes de diciembre, lo cual nos permite saber la inflación acumulada en los 12 meses, y bueno, una vez conocida esa cifra, corresponde indudablemente la aplicación de un correctivo. Pero aplicando ese correctivo, lo que nosotros es corregimos una situación del pasado. Pero va a ser este presupuesto el que se va a discutir a partir del 1 de septiembre en el Parlamento, la que fijará cuál va a ser el criterio de ajuste futuro. Si perderemos capacidad de compra a partir del 2 de enero, o si habrá alguna pauta, algún lineamiento para los trabajadores públicos. ¿Qué sabemos hasta ahora o qué se nos dio a conocer en el marco de la negociación colectiva? Que en principio, a propuesta del Poder Ejecutivo, habrá pérdida salarial. Habrá pérdida de la capacidad del poder de compra. No se especificó, no fueron explícitos ni precisos, ni siquiera si el criterio, si los ajustes tendrán todavía la perspectiva, el horizonte anual. De hecho, se deslizó por parte de algunas de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de un acuerdo a 18 meses, pero lo cierto es que no hay un criterio definido. Lo que sí parece que está claro por parte del Ejecutivo es una orientación de que el trabajador público experimentará o deberá experimentar pérdida de la capacidad de compra. Y entre los argumentos que se atrevieron a utilizar fue que en el sector privado ya estaban pagando de alguna manera esta crisis sanitaria o este uso excesivo, gasto excesivo del gobierno anterior a través del empleo. Que la pérdida de puestos de trabajo o ese número explosivo de altas al seguro de desempleo es una muestra de la variable de ajuste de empleo en el sector privado, y se atrevió a mencionar que en el caso de los trabajadores públicos tal flexibilidad, tal variable no opera, porque en realidad lo que hay es estabilidad laboral, hay rigidez laboral. Obviamente quienes participamos ahí les hicimos saber que no solamente se espera que esté pagando ya el trabajador público por la vía de los salarios, basta reconocer incluso lo que fue el impuesto directamente de afectación a los funcionarios públicos de mayores ingresos, pero que también está operando de manera indirecta a través de los puestos de trabajo, ya cuando se aplica un criterio de por cada 3 que se van solamente puede ingresar 1, y esto hace mucho tiempo que está operando, entre otros en las empresas públicas. Entonces está operando quizá en menor magnitud que en el sector privado, pero tampoco es la rigidez que manifiesta las autoridades del MEF. Esto entonces es un tema de enorme preocupación, de enorme trascendencia, y que formará parte, o así lo ha sido en el pasado, del próximo presupuesto nacional. Existe la posibilidad de que el acuerdo en materia salarial no esté incluido en el presupuesto y forme parte de los distintos convenios colectivos que puedan celebrar trabajadores y gobierno en el marco de la ley. Lo que parecería ser casi una certeza a esta altura es que ese ya casi deseado en algún momento, rechazado por algunos, artículo 4 de la ley de presupuesto por allá por el 2010, bueno, lo más probable es que no forme parte del próximo presupuesto y de esta manera no esté garantizada el mantenimiento de poder de compra. Es más, si fuese a voluntad del Poder Ejecutivo, lo que ellos estarían garantizando es la pérdida real de salario, la reducción de capacidad de compra. Bueno, tenemos muy pocos días para, en el marco de la ley, en el marco de la negociación colectiva, poder ir quebrando esta orientación política y poder ir avanzando en alguno de los planteos. Como dijo bien Elvia, el día 10 a las 15:30, o sea, el próximo lunes, en la próxima reunión, en la que esperamos el Poder Ejecutivo sea capaz de precisar
la pauta o lineamiento salarial para los trabajadores públicos, y adelante, contenidos en materia presupuestal. Vale decir, porque también Elvia se refirió al respecto, que el presupuesto nacional abarca a la administración central, es decir, a los distintos ministerios, y a algunos organismos del 220 de la Constitución. Estrictamente, si bien en el marco del Consejo Superior participa una delegación de trabajadores que forman parte o representan a los trabajadores de la administración central, y también participan aquellos nucleados que forman parte de los organismos del 220, también integran el Consejo Superior delegados de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, del Poder Judicial, como así también de los gobiernos departamentales, la Federación Nacional de Municipales. Pero en el caso de los gobiernos departamentales, dadas las autonomías, tienen presupuestos propios. De hecho, ni las pautas salariales suelen ser las que se aplican en la administración central. Pero en el caso de las empresas públicas, de los entes autónomos y servicios descentralizados del artículo 221 de la Constitución, si bien tienen presupuestos propios, un marco de discusión aparte, la pauta salarial suele ser la misma para ellos, como así también algunos criterios en materia de inversiones o en materia de funcionamiento. Por lo tanto, siempre los trabajadores de las empresas públicas miran con mucha preocupación lo que se termina sancionando en materia presupuestal. Por eso, vale si preocupa a todos. O sea, la pauta salarial, que en principio es de aplicación inmediata para la administración central y los organismos de los 20, bueno, para los funcionarios de las empresas públicas, que es el mismo criterio, les suele preocupar de la misma manera. Pero bueno, esperemos que el próximo lunes haya detalles, sean precisos, y bueno, y también traigan algún adelanto en materia presupuestal. Hay que decir alguna cuestión previa para adentrarnos en el presupuesto, que tiene que ver cuál es la situación en materia económica que está atravesando nuestro país y qué rol cumple el presupuesto en el marco de esta situación. Primero, a mí siempre me gusta referirme al presupuesto nacional como el principal instrumento de política económica. Y en materia económica, cuando uno quiere abordar una situación, como son políticas que lo que buscan son acciones, son recomendaciones en concreto, que buscan alterar, transformar, cambiar una realidad concreta, uno, para llevar adelante una política, para llevar adelante un plan, debe primero tener una lectura lo más precisa, coherente y consistente posible de la realidad, del punto de partida, del estado de situación. Y nosotros podríamos referirnos desde ese punto de vista descriptivo a decir que efectivamente tenemos una economía que desde el año 2015 padece una fuerte desaceleración, que a partir del 2018 hubo una caída dramática de la inversión pública y privada, que ya el mercado de trabajo empezó a atravesar problemas vinculados al acceso al empleo, a lo que podríamos llamar condiciones vinculadas al subempleo, a problemas típicos de empleo, donde ya empezábamos a percibir un ascenso marginal en la tasa de desocupación, pero siempre sobre la base de la no pérdida salarial. En ese marco se impulsó una ley de presupuesto, donde había en concreto gastos, donde el 80-85% del gasto previsto en el presupuesto anterior, vigente por cierto, podríamos denominar gasto público social, y desde ese punto de vista tiene enormes rigideces a la baja. Dicho de otra manera, reducir el gasto hoy implica recortar políticas sociales. Por lo tanto, el camino, si no es por la vía del recorte, muchas veces para llevar adelante mayor cantidad de políticas, implica el aumento de los ingresos. Pero más allá de eso, me quería referir a algo que es central para analizar el presupuesto como instrumento de política, sabiendo que las políticas tienen que, de alguna manera, expresar
una realidad en concreta, que es el punto de partida, que es el que tenemos, un mercado de trabajo con problemas, una economía fuertemente desacelerada, pero una matriz social, ¿sí? Una agenda de derechos que, entre otras cosas, permite una estabilidad que ha llevado, entre otras cosas, que cuando nuestro país atravesó la crisis del 2008, una de las peores crisis que atravesó el mundo capitalista, no fue por la vía de la reducción de salarios y jubilaciones, muchísimo menos por el recorte de política social. Es más, fue más negociación colectiva, fue todo por la otra vía. Pero entre la descripción, desde el punto de partida, y la política, que es la recomendación o los planes en concreto, hay un punto central. Para que mis políticas tengan el éxito o cumplan con los objetivos que yo busco, en función a la realidad, al punto de partida, yo tengo que atravesar un proceso para nada sencillo, que es el de explicar el punto de partida. Tengo que interpretar la realidad o intentar explicar la realidad para que finalmente mi política sea exitosa. Y el proceso interpretativo de los proyectos de ley no son tareas sencillas porque involucran no solamente el conocimiento técnico que se tenga sobre la realidad macroeconómica y los planes para cambiarlo, sino que incorpora otros factores que pueden ser de carácter cultural, ideológico, de justicia, ¿sí? Que, bueno, son muy difíciles muchas veces de internalizar. Pero lo cierto es que antes de cada política, e insisto, el presupuesto nacional es el principal instrumento de política, hubo un intento por interpretar los fenómenos económicos, la realidad económica, y hay orientaciones filosóficas que lo sustentan a partir de la realidad. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una situación de que vamos a conocer el principal instrumento de política económica, las orientaciones y recomendaciones de este nuevo gobierno, un gobierno de coalición, por cierto, que toma el país con una determinada estructura macroeconómica y donde va a tener que tomarse el trabajo, además de presentar el proyecto concreto de asignación de recursos, de mostrarnos la interpretación que hace de los fenómenos económicos. Nos va a tener que ofrecer lo que entienden son las causas del estado actual y en función de eso, qué hacer en el futuro. Esto que le llamamos esto como economía política tradicionalmente, está contenido en lo que vamos a conocer conjuntamente con el proyecto, que es la denominada exposición de motivos, que suele acompañar, que tiene que acompañar el proyecto de ley. Yo en lo particular leo con muchísimo más interés la exposición de motivos que el proyecto en sí mismo, porque es ahí donde se nutre filosóficamente, económicamente y también desde el punto de vista positivo acerca de qué entienden es justicia distributiva, qué entienden son los ejes estratégicos donde se tiene que construir el presupuesto y donde entienden están los ejes centrales para la gran transformación del país. Y eso no conocemos. Lo que nosotros podemos es ir adelantándonos en materia de anuncios. Pero yo creo que el decreto al que hacía referencia Elvia al principio es clarísimo, porque no solamente se toma el trabajo, porque el decreto en sí mismo es una acción, por lo tanto es una política en concreto, sino que el visto y el considerando que encabezan el decreto son esa suerte interpretativa del fenómeno. Porque cuando el principio da cuenta del visto elevado el déficit fiscal y la presión tributaria que tiene que soportar nuestro país, o sea, no hay una descripción, porque una descripción estrictamente implicaría decir que el déficit fiscal es 5, 4, 3 puntos del producto, y decir que la presión tributaria en nuestro país es tal o cual número. Eso sería describir. Pero cuando yo le incorporo el componente de elevado déficit fiscal, yo ya estoy
introduciendo un elemento valorativo de ese número. De la misma manera que cuando hablo de excesiva presión tributaria, también estoy valorando la relación que hay entre los impuestos y el producto, que es lo que tradicionalmente se suele medir. Pero además, luego se adelanta, se aclara en el resultando de que toda esta situación fiscal se debe, ¿sí?, al excesivo gasto que se llevó adelante por parte del gobierno anterior. Si uno utiliza estas apreciaciones, que son de carácter valorativo, uno ya puede inferir alguna interpretación que va a acompañar el propio proyecto de ley o la exposición de motivos. Primero, alguna cosa que han declarado en campaña y que es un pilar central, que creo que es en función a dónde se va a estructurar el presupuesto. Y es el abatimiento del déficit fiscal. Hay realmente casi una suerte de fetichización del déficit fiscal, donde efectivamente todo lo que busca el gobierno es reducir el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal, seguramente todos sepan, es una relación entre la cantidad de ingresos públicos que fundamentalmente se obtiene por la vía de la recaudación, menos el gasto público. Cuando los gastos públicos superan a los ingresos públicos, se configura una situación deficitaria. Puede suceder, podría suceder, que los ingresos públicos fuesen mayores al gasto público y en ese caso tener superávit fiscal. También podría haber equilibrio fiscal, pero sería igualmente poco probable como un caso de superávit. ¿Cuál es el problema de que tengamos déficit? Bueno, que tener déficit, que implica tener mayores gastos que ingresos, implicaría que si no tengo ingresos suficientes para el gasto, yo no le podría pagar, por ejemplo, a los docentes su salario. Pero eso efectivamente no puede pasar. Entonces, ¿de dónde saco el dinero si mis ingresos no me permiten cubrir los gastos? Bueno, necesariamente de otra fuente de financiamiento que tiene el Estado, que si no es la recaudación, que es la fuente natural, legítima, lo hago por la vía del endeudamiento. Por eso que uno no quiere o no debería tener en forma permanente déficit fiscal, porque ese déficit fiscal se paga con deuda. Y la deuda, además, implica muchas veces pagar tasa de interés y a veces condicionamientos por parte de quien nos presta dinero para asegurarse que se los paguen. Esto implica no solamente un interés o una preocupación, no una alarma siempre, de tratar de reducir los niveles de déficit fiscal. Pero lo importante no es estrictamente que yo me endeude. No está mal endeudarse porque sí. Yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta cuando se configura una situación de déficit fiscal. En primer lugar, el motivo. ¿Sí? En primer lugar, es decir, bueno, sí, efectivamente gasté más de lo que ingresó, pero me gasté más en forma legítima. ¿En qué gasté más? Bueno, está aquellos que podemos defender, obviamente, que la labor, que el Estado debería ser más grande incluso de lo que es, que la educación debería ser pública, que la salud debería ser pública, que la seguridad social debería ser pública, en la medida que nosotros entendamos que hay competencias o funciones que debe llevar adelante el Estado, está claro que el gasto asociado a eso cada vez sería mayor. Y el ingreso va a depender de otra serie de factores. Ahora, está claro que si esa es la razón por la que los gastos superan los ingresos, bienvenido sea, o al menos no es criticable. Criticable sería, como efectivamente sostienen las autoridades de gobierno, que los gastos superan a los ingresos por ser ineficientes, por gastar de manera redundante, por no optimizar los recursos. Bueno, y ahí habría así una situación de entredicho. Y lo otro es que con independencia del motivo, si fue bueno o fue malo, es si tengo sostenibilidad, si tengo capacidad de asumir ese nivel de endeudamiento.
Muchas veces se ha referido o comparado el nivel de déficit fiscal que tenemos actualmente, que está en el orden del 5%, con el déficit fiscal que teníamos en el 2001, 2002, en plena crisis, donde superó un poquito más del 4,3%. Este número por sí mismo, por eso digo la fetichización del déficit, ¿implica que hoy estamos peor que en el 2001, 2002? De ninguna manera. Y la explicación no está por el déficit, sino está por la capacidad, la sostenibilidad que tenemos de afrontar niveles de déficit de esa magnitud. En aquel entonces agotamos los niveles de reserva. En aquel entonces nuestro nivel de producto, el Producto Bruto Interno, o mejor dicho, el nivel de endeudamiento público superaba a la producción de un año. Por supuesto, habíamos perdido el grado inversor, por supuesto nadie nos prestaba, y si encontrábamos a alguien que nos prestaba, no solamente nos iba a cobrar tasas de intereses astronómicas, sino que también nos iba a obligar a llevar cumplimientos como reformas, ¿sí?, necesarias para asegurarse de eso. Entonces, no hay ningún punto de comparación de la situación del 2001 con la situación actual si miramos solamente el déficit fiscal. Lo que importa en las cuentas públicas es saber si hay sostenibilidad fiscal, es decir, si hay capacidad de asumir niveles de deuda o niveles de déficit fiscal de esta magnitud. En lo personal creo que sí, creo que hay espalda financiera suficiente para afrontar estos niveles de déficit, aunque también admito, no son deseables tener estos niveles de endeudamiento o de déficit fiscal. Pero sí es un elemento importante a la hora de la discusión presupuestal, porque si a nosotros nos colocan como el núcleo central de la discusión, que los obliga poco menos a llevar adelante las distintas políticas, prácticas de recorte, o a lo que también nos vamos a referir, la ley de urgente consideración, que implica la implementación nada más y nada menos que una regla fiscal, es porque colocan de manera central en el núcleo de su propuesta la necesidad de reducir el déficit fiscal, como si aquí estuviesen encendidas todas las alarmas. Muchísimo menos entendible es en el marco de la pandemia, porque uno podría entender que determinados niveles de déficit no son deseables, ¿sí?, en funciones de otro contexto, pero el mundo entero, en el marco de la pandemia, ha necesitado gastar muchísimo más de lo que habitualmente está acostumbrado a gastar, indudablemente con un flujo de ingresos inferior. Si tenemos en cuenta que los ingresos públicos provienen de la recaudación y el combate a la pandemia, al COVID, implica el distanciamiento social en muchos países, basta ver Argentina, implica la cuarentena obligatoria, es decir, la imposibilidad de ir a trabajar, es necesaria y urgente una respuesta por parte de los gobiernos para atender la crisis social, la crisis económica. Entonces hay que diseñar e implementar instrumentos de contención, como puede ser una renta básica, que implica gastar. Entonces todos los países del mundo han empeorado su déficit fiscal. Y han empeorado su déficit fiscal ni siquiera con el riesgo de que las calificadoras le bajen la puntuación. Porque entienden, y de hecho lo han hecho así, lo han anunciado así, es entendible. Cuando el aumento de gasto es de carácter temporal, coyuntural, responde a una situación en concreto, no hay ninguna alarma prendida. Está claro que la alarma se prendería cuando la razón del gasto es permanente en el tiempo. Y aquí no se discute eso. Entonces, no hay ningún argumento a favor de centrar la discusión presupuestal en términos de que hay que abatir el déficit fiscal. Muchísimo menos se entiende cuando uno analiza el visto y el resultando de ese decreto, cuando critican la presión tributaria y una de las primeras acciones que tuvieron fue aumentar los impuestos o aumentar las tarifas por encima de la inflación. Entonces, es muy difícil entender en este marco esa lógica de centrarse en la reducción del déficit. Pero si algo faltaba, está la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración, podríamos referirnos a lo largo y ancho de sus 11 secciones, una cosa increíble, nunca vista, que también sé que esta propia Federación Uruguaya de Magisterio
ha hecho vallas y actividades con respecto a la LUC. O sea, podríamos dedicarnos exclusivamente a hablar de la sección vinculada a la educación, pero ya han tenido tiempo para eso. Pero sí vamos a necesitar referirnos a la aprobación de una regla fiscal. Nuestro país tiene hace muchísimos años una regla fiscal. Una regla fiscal que implica un tope para endeudarse. El Ejecutivo tiene un límite para endeudarse. Es más, es el propio Parlamento que eventualmente podría permitirle un nivel de endeudamiento mayor. Es más, en situaciones o contextos similares al que tenemos nosotros. Pero lo que se propone es una novedad total. Es una regla fiscal vinculada al gasto y de carácter estructural. ¿Qué significa esto? Primero es ponerle un techo a las posibilidades de gasto. Así como el decreto establece una especie de tope, bueno, la regla fiscal va a marcar un límite a el gasto. Incluso un límite en escenario de expansión económica, donde la expansión económica, en la medida que hubiera política distributiva de aumento de salario y de jubilaciones, podría significar aumento del consumo, y ese aumento del consumo, aumento de recaudación, y ese aumento de la recaudación, mayores ingresos públicos. Aún en ese escenario, esta regla fiscal topea la posibilidad de gasto. Y lo hace además con un horizonte de mediano y de largo plazo. Se supone que se corrige de acuerdo al ciclo económico, y esto lo va a determinar un conjunto, un comité de expertos, que aún no conocemos quiénes serán, aún no conocemos cuáles serán los criterios que llevan adelante, no sabemos qué se va a monitorear o no, pero no hay la menor duda que es la mejor excusa que puede tener este gobierno para achicar el presupuesto nacional. Y del que tenemos que estar muy, pero muy atentos a partir del 1 de enero del 2021. Yo entiendo, no solamente que la regla fiscal es muy inoportuna, es absolutamente no recomendable para países como el nuestro. Es más, reglas similares la tiene Chile, reglas similares la tienen otros países, a menos que nos queramos parecer a Chile. Chile, recuérdenlo, porque está bueno a veces pensar o pensarnos en el futuro, qué Estado queremos, qué sería desarrollarnos. Yo solamente mencionar, no solamente acerca de un rol en su mínima expresión en Chile, sino que Chile es el séptimo país en el mundo, que peor distribuye el ingreso. El índice de Gini, que es el índice donde se mide la concentración del ingreso, bueno, Chile es el séptimo peor país en el mundo. Bueno, eso será, entre otras cosas, porque no tienen prácticamente negociación colectiva, porque la negociación colectiva de los trabajadores públicos está prohibida y donde la acción sindical es muy fragmentada. Entonces, yo seguro que países como Chile no me quiero parecer. Pero entre otras cosas, tienen regla fiscal como esta. Entonces, vaya si habrá razones para no aplicarla. Pero además, no se pueden aplicar este tipo de reglas en el marco o en horizontes de donde se van a llevar adelante cambios estructurales. Y nuestro país espera tener en los próximos años cambios estructurales. Por mencionar uno, la reforma en la seguridad social va a ser uno, vaya sí central. Pero la LUC o la Ley de Urgente Consideración no solamente introduce este instrumento, este dispositivo, muy en particular, sino que implica para mí una refundación total de los fines y cometidos del Estado, y se termina configurando como el brazo ejecutor para el cumplimiento de cualquier cosa. O sea, con la excusa del abatimiento del déficit fiscal, pero con la necesidad de un brazo ejecutor, que es la LUC, el próximo presupuesto nacional, no hay nada que impida que sea de recorte, no solamente de recorte en materia salarial, de recorte en materia de asignación de recursos, sino que vamos a ver políticas sociales que seguramente van a conspirar con ese tejido social que se construyó, con mucho trabajo en muchísimos años.
Ahora, en ese marco vamos a tener la discusión. En ese marco vamos a tener una discusión que efectivamente tenemos dos vías. Y esto es lo que siempre nos termina pasando cuando discutimos presupuesto. Si yo defino, lo que debería corresponder es definir mis planes. ¿Qué espero cumpla el Estado? ¿Qué fines y cometidos, si bien son sociales, quiero conocer el alcance del Estado? El presupuesto nacional va a reflejarlos y va a estar fundamentado en la exposición de motivos. Va a dejar claro si quiero que la educación sea pública. El presupuesto va a dejar claro si quiero que la salud sea pública, si quiero que la seguridad social sea pública, y quiero saber hasta dónde quiero llegar. Y si bien en esto estamos hablando de presupuesto nacional, la LUC deja bien claro otro tipo de brazos que tiene el Estado, como son las empresas públicas. Que yo creo que hay un intento de mercantilización de las empresas públicas, que es una condición necesaria, prácticamente suficiente para el paso siguiente, que es la privatización, en aras de que el mercado es el mejor asignador. Si esto es así, el presupuesto va a contemplar estas líneas. Ahora, si yo quiero cumplir con determinadas funciones del Estado, yo necesito un flujo de ingresos. Entonces, la discusión presupuestal siempre tiene dos maneras de ser encarada antes de que ingrese al Parlamento. Una es preguntarnos qué es lo que necesitamos o queremos que el Estado cumpla, cuáles son sus fines y cometidos, su alcance, su cobertura, y preguntarnos cuánto vale, costearlo, y decir se necesita tanto. Esta es la necesidad de financiamiento que tiene nuestro Estado para que cumpla con sus fines y cometidos que son sociales. ¿De dónde saca los recursos? Porque el problema del Estado es que no tiene recursos. Y bueno, surgen, como dijimos, de la recaudación. Entonces, si no alcanzan los recursos para cumplir con todos los fines y cometidos, la discusión es no dónde recortamos, sino dónde aumentamos los ingresos. Y si nos hacemos la pregunta, no dónde hay que recortar, sino cómo aumentar los ingresos, la discusión de fondo, que no la vamos a tener y no tenemos tiempo de darla, tiene que ver con repensar el sistema tributario, repensar la carga impositiva, repensar la presión tributaria en el sentido de quiénes pagan, cuánto pagan, quiénes no pagan, por qué no pagan, ¿sí? Y eso es la verdadera, la importante discusión que tenemos. Claro, cuando llegamos al mes de agosto, ya prácticamente no hay tiempo de instalar discusiones de esta magnitud, como son cambios casi de carácter estructural, y tenemos que remitirnos a algo realmente muy mezquino, que es los recursos no alcanzan, qué organismo, qué inciso es más importante que otro, por lo tanto empezar una política redistributiva interna, lamentable, y que termina generando un eje de acumulación, de desacumulación en materia de los trabajadores públicos. Y esa es la realidad que tenemos instalada. Sin extenderme muchísimo más en estos temas y entrando un poco en materia del presupuesto educativo o el presupuesto vinculado a la enseñanza. Bueno, yo creo que Elvia o alguien en el chat creo que lo dejó muy claro. Yo creo que si uno analiza la lógica de que todo lo que se dijo en campaña en torno a que era necesario reducir el déficit fiscal y que la causa del déficit fiscal era el uso ineficiente de los recursos, la cantidad excesiva de funcionarios públicos, no quedaba otra política que la de recorte. Está claro que lo que se anunció en campaña, la posibilidad de recortar 900 millones de dólares tan sencillamente como el no llenado de vacantes o de acuerdo al criterio, no había economista técnico en el Uruguay de cualquier orientación política que se animara a afirmar categóricamente que por esa vía se podría lograr ahorros. Hoy no solamente ya parece una obviedad, sino que hoy las autoridades de gobierno están dándose cuenta que tampoco hay ese gasto redundante en el Estado como se pensaba, y esos usos tan ineficientes que, entre otras cosas, auspician este decreto 90. Es más, por supuesto que seguramente haya algunos lugares donde haya posibilidad de mejorar el gasto, y bienvenido sea que se procure seguir esa línea de
hacer un uso eficiente de los recursos, que además de ser públicos son escasos. Pero lo cierto es que esto no es tan abrumador como se anunció. Sin embargo, para ser coherentes con el discurso y para efectivamente tratar de reducir el déficit fiscal como si fuese ese eje, no les queda otra que recortar el gasto. Y por supuesto que hay dos maneras de hacerlo, fuertes. Una, obviamente, reducir fuertemente el gasto, y otra es empezar a lograr mejores usos del gasto, que eso significa optimizar. Y por supuesto, dedican un capítulo entero a la optimización del gasto. Esto, si bien está presente en esta propuesta de presupuesto en la educación, no tengo la menor duda, esto lo ha manifestado en más de una ocasión el contador Fernando Blanco, que es el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas del área de presupuesto, conjuntamente con el trabajo que hace la economista Marcela Bención, que es encargada del área de finanzas, de ir por esta línea. Pero esta línea no va a permitir grandes ahorros o ahorros significativos o el típico ese que mueve la aguja. Yo lamentablemente pienso, y lo he compartido con compañeros y compañeras del Consejo Superior, de la Delegación de Público, que me temo que el fuerte recorte venga por materia salarial y por los puestos de trabajo. En materia salarial, porque intentan impulsar una política de no ajuste por el 100% de inflación. ¿Sí? Van a proponer, no tengo la menor duda, lo que habrá que ver es en qué horizonte, 1 año, 2 años, 3 años, o durante todo el periodo, pérdida de salario. Pero el otro, que me preocupa aún más, es el factor empleo. Y aquí hay que tener en cuenta el siguiente dato. El Estado tiene aproximadamente, pocos más, pocos menos, 300.000 vínculos del Estado. De esos 300.000 vínculos del Estado, no todos los vínculos son personas. Hay personas que tienen más de un vínculo laboral. O sea, estudiar vínculos laborales implica estudiar economía, los números, la cantidad de recursos que se destina para pagar salarios. Pero si la lectura está desde el punto de vista de empleo, hay que recordar que tenemos 276.000 funcionarios en el Estado. ¿Sí? Hay una cifra significativamente menor. Pero además, también recordar que no esos 276.000 funcionarios o trabajadores en el Estado tienen el vínculo laboral típico que la opinión pública cree que tienen, que es la de funcionario presupuestado. Es decir, esa suerte, entre comillas, de inamovilidad, o que solamente puede ser destituido, de acuerdo a la Constitución, por omisión, ineptitud o delito. Es verdad que desde ese punto de vista, la rigidez es fuerte, porque realmente cualquiera de estas causales es poco visto. Para que tengan una idea, al año hay aproximadamente poco más de 700 destituciones, pero lo más importante es que lejos de lo que cree la gente, que esos 276.000 trabajadores públicos son funcionarios presupuestados, apenas son el 38%. Eso significa que el resto de los vínculos laborales, podríamos, entre comillas, podríamos decirlo, sin que sea estrictamente así, precarios. ¿Y qué quiero decir con precario? Quiero decir que no tienen esa suerte de inamovilidad que suele argumentar el gobierno para decir que la variable de ajuste en el funcionario público tiene que ser por la vía salarial. ¿Quiénes potencialmente pueden sufrir muchísimo más el ajuste por cantidad de manera de lograr una reducción significativa del gasto? Y por supuesto tienen que ser aquellos organismos públicos donde haya no solo un gran número de trabajadores, sino donde el vínculo laboral de esos trabajadores sea, como dije, entre comillas, precario. O dicho de otra manera, no sea la de funcionario presupuestado. Lamentablemente, ustedes saben, la enseñanza es... Tenés el micrófono apagado. Pablo, estás con el micrófono apagado.
La enseñanza. Pablo, tenés el micrófono apagado. ¿Desde cuándo no me escuchan? ¿Desde cuándo no me escuchan? Cuando Desde explicaba la la situación de la enseñanza. enseñanza. Desde hace 1 hora y media. Qué horrible. Bueno, tengo que empezar de cero entonces, no, horrible, horrible. No sé si quedó de que eran 300.000 A partir de la funcionarios. enseñanza, ahí tenés que... Ahí va, 276.000 funcionarios, y que si alguien quisiera recortar, buscaría dónde está la mayor cantidad de funcionarios públicos para que el efecto precios por la vía de salario sea significativo, pero también por la vía cantidad pudiera operar. Y decía que la enseñanza es justamente ese lugar donde es mayor el número de trabajadores y donde el vínculo laboral no es en su mayoría el de funcionario presupuestado. Por lo tanto, hay que estar muy, pero muy atentos en el caso de la enseñanza, porque tiene todo lo necesario este nuevo gobierno para llevar adelante una política drástica, lamentable de recorte, porque no solamente lo puede hacer por la vía de la reducción de gasto, de funcionamiento o de recorte de inversiones, sino que lo puede hacer por la vía de gasto de funcionamiento, en particular de personal. Y eso es algo que sí nos preocupa y mucho, y que está de alguna manera sintetizado en esta propuesta, lo cual hay que mirar con muchísima atención. Esto es algo que seguramente puede pasar. Veremos, que es curioso si uno quiere analizar dónde más podrían hacer esto, por eso hay que estar muy atento. El segundo gran bolsón de trabajadores, o sea, el segundo grupo donde hay mayor funcionarios públicos, son los gobiernos departamentales. Todo esto nunca se habla, pero es bien curioso porque hay más funcionarios en los gobiernos departamentales que policías y militares. Y eso es un tema también a tener en cuenta, porque le siguen justamente policías y militares, y recién encontramos a la salud ahí. Entonces, acá tenemos otro elemento muchísimo de atención. Pero además, la LUC hace todo lo posible para que esto pueda implementarse, porque no solamente se desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública, no solamente se desconcentra, ¿sí?, la participación se fragmenta, se elimina en algunos casos, sino lo que se concentra es el poder en la toma de decisiones. Se jerarquiza el rol del Ministerio de Educación y Cultura, y esto hace que los actos discrecionales y deliberados, y bueno, en algunos casos autoritarios, puedan, en el marco de la LUC, operar. Eso sin mencionar lo que ustedes saben, lo que tiene que ver con lo vinculado a la reglamentación de la huelga o la judicialización de la propuesta, como está en la última sección. Yo una cosa, porque también me extendí pila, porque quienes me conocen saben que me encanta hablar y de repente me puedo pasar horas y horas, decirles que prácticamente no todo esto, pero lo central en materia de lo que es el presupuesto, la fuente de financiamiento del presupuesto, los plazos, las autoridades competentes, y un montón, yo esto lo sinteticé en una cartilla, que se llama la Cartilla del Sector Público, que voy a poner a disposición, bueno, a Elvia, que fue la que me invitó, y la organizadora, pero por supuesto para cada uno y todos ustedes, que me parece que eso es bien simple, intenté que fuese lo más pedagógica posible, breve, y con una parte atrás que es bien interesante, que son como de preguntas frecuentes, donde está la pregunta y por supuesto está la respuesta, y que está abierta la discusión, ¿sí? Pero bueno, no me quiero extender, seguramente es mucho más rico ahora si podemos hacer de esto algo más de interacción, de intercambio, o al contrario, si hay algún compañero o compañera aquí presente, que son muchísimos y felicito por la participación, a partir de ahí pueden contribuir obviamente a hablar, a complementarme, o si hay alguna duda, pregunta, por supuesto que estoy a las órdenes, y disculpen si fui extenso, y quizá no abarqué muchísimo más temas, pero no me quiero tampoco adentrar mucho en cifras que quizá a ustedes les puede generar confusión. Estamos hablando que el presupuesto de la enseñanza, o vinculado a la enseñanza, es el principal, casi el principal área de gasto. De todas maneras, me interesa hablar de que de todo el presupuesto nacional,
1/3 del presupuesto nacional se va en transferencias a la seguridad social y a servicios de deuda. ¿Sí? O sea, la enseñanza obviamente ocupa un lugar muy importante, no tan destacado, te diría la mitad de lo que se destina a servicios de deuda y transferencias a la seguridad social, pero donde hay un elemento que no es para nada menor, y es donde por lo menos un 85% del presupuesto es remuneraciones. Por eso es que ponen la lupa claramente en ese lugar. Y un elemento más en materia presupuestal que siempre lo tenemos aquí. Muchas veces hablamos de presupuesto educativo, un presupuesto educativo que llegó a superar el 5% en términos del producto, por suerte de un producto que crecía, pero dado que él ya se refirió a esas proclamas, demandas que tuvimos ya hace muchísimo tiempo, yo en mi época de estudiante, del 4,5, que hoy es el 6,1, pero no olvidemos nunca que era ANEP y UDELAR. Siempre nuestro reclamo era ANEP y UDELAR, y hoy en presupuesto educativo está incluido otro montón de cosas, entre otras, que es legítimo, pero simplemente para que se tenga en cuenta todos los rubros que la componen. Por ejemplo, el subsidio al boleto estudiantil forma parte del presupuesto educativo, pero en la formación militar y policial también. Entonces, vaya si habrá que en todo caso rediscutir este tipo de cosas. Parece mentira que el 1% que proponemos para investigación de desarrollo, que quizá en otrora estaba no está del todo ponderado y valorado, uno pensó que en el marco de la pandemia, de la contribución que tuvo la universidad, se iba a valorar, y sin embargo también van a hacer que por lo menos en los anuncios sufrirán recortes, nada más y nada menos que en investigación y desarrollo, que vaya si será el pilar para avanzar hacia a un país en desarrollo. Pero bueno, la dejo por acá y le dejo mis agradecimientos a cada uno por haberme escuchado, y bueno, estoy abierto para cualquier duda, comentario o pregunta, si es que la puedo responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, y a cada uno de ustedes que están aquí. Yo estaba revisando el chat, capaz que, Pablo, revisás el chat si tenés en alguna pregunta que vaya dirigida a ti. Creo que sí, compartir por lo menos con algunos de los compañeros que estuvieron transmitiendo algo a través del chat es desalentador. Ahora, no es el desaliento lo que históricamente ha coronado la Federación Uruguaya del Magisterio, al contrario. Estos anuncios que en principio podrían no estimularlos, al contrario, tienen que servirnos de motor para profundizar en esto, que claramente hoy fue un primer acercamiento, y bueno, y luchar y redoblar la lucha por aquello que realmente queremos. Primero, defender las conquistas, defender los derechos que hemos conquistado hasta el momento, y por supuesto, y nada más ni nada menos que defender a la escuela pública. Sí hay muchas luces amarillas, anaranjadas y rojas, diría yo, pero vamos a estar a la altura, no me cabe la menor duda, de defender aquello que hemos conquistado. A ver si voy a revisar acá el chat. ¿Pablo está contestando? Ah, bien, me dice que Pablo está contestando en el chat. Bien, Pablo. Claramente los documentos que hemos mencionado van a estar a disposición, y creo que ya han circulado acá también. Cualquier cosa, creo que cualquiera de ustedes tiene los contactos directos con nosotros para volver para hacer circular estos y otros documentos. Quedás comprometido, Pablo, con la cartilla que anunciaste, y sí, vamos a hacerla llegar a todos, por lo cual muchísimas gracias a todos y a todas, y quiero decirles que se mantuvo en un tema que no es fácil de abordar, no es fácil de entender, no es lo que las maestras y los maestros diariamente estemos en las escuelas con el tema de presupuesto, pero se mantuvo
por lo menos la cantidad de personas que habíamos estado desde el inicio conectados nos parece muy bueno. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a ustedes, y nos vemos en la próxima profundizando estos temas y accionando lo más rápidamente posible. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chau, muy bueno.